Regresé y encontré mis maletas en la calle. Mi familia falsificó mi firma para vender mi casa y pagar los lujos de mi hermana. Se burlaron de mí sin saber que yo misma envié al comprador. La venta fue una trampa, y el dinero que recibieron estaba marcado por la policía. El taxi se detuvo con un chirrido suave frente a la casa número 42 de la calle Francisco Sosa, en el corazón de Coyoacán. El conductor, un señor mayor con bigote canoso que había estado tarareando boleros durante todo el trayecto desde el hotel, se giró hacia mí con una sonrisa amable. «Llegamos, señorita. Bonita zona, muy tranquila». «Lo era», murmuré, más para mí que para él, mientras le entregaba un billete de 500 pesos. «Quédese con el cambio, por favor». «Dios la bendiga, señorita». Bajé del auto y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara, trayendo consigo el olor a jacarandas y café tostado que tanto amaba de mi barrio. Pero esa paz duró apenas un segundo. Lo que vi a continuación hizo que mi sangre, que había estado hirviendo a fuego lento durante las últimas 2 semanas, se congelara de golpe. El portón de hierro forjado, ese que yo misma había diseñado inspirándome en el Art Nouveau mexicano, estaba abierto de par en par, como una boca gritando en silencio. No había rastro de mi placa de bronce con mi nombre, arquitecto Marisol de la Garza. En su lugar, quedaban 4 agujeros feos en la piedra volcánica del muro, cicatrices recientes de una violencia innecesaria. Pero eso no fue lo peor. En la acera, tiradas como si fueran basura desechable, estaban mis cosas. Mis maquetas de la universidad, esas que me costaron noches enteras sin dormir y litros de café, mis libros de arquitectura importados de Italia, con las portadas dobladas y sucias por el polvo de la calle, mi ropa, mis cuadros, mis recuerdos. Todo lo que constituía mi vida estaba esparcido sobre el concreto gris. Un camión de mudanzas genérico estaba estacionado en la entrada, y 2 hombres cargaban mi sofá de cuero italiano, ese que compré con mi primer cheque grande, sacándolo de mi santuario. Y ahí estaban ellas. Mi madre, Yolanda, y mi hermana menor, Cintia. Estaban paradas en el porche, bajo la sombra de la bugambilia que yo planté hace 5 años. Cintia se apoyaba contra la pared recién pintada, sosteniendo una copa de mi vino tinto reserva especial, con esa sonrisa arrogante que siempre ponía cuando se salía con la suya. Mi madre, con su eterno collar de perlas falsas y ese aire de matriarca sufrida que también sabía actuar, daba instrucciones a los cargadores con movimientos secos de la mano. «Cuidado con el marco de la puerta», gritaba Yolanda. «No quiero ni un rasguño para los nuevos dueños». Caminé hacia ellas. Mis tacones resonaban en el pavimento con un ritmo constante, militar. Clac, clac, clac. No corría. No gritaba. Simplemente avanzaba. Cintia fue la primera en verme. Sus ojos se iluminaron, no con miedo, sino con una malicia pura, infantil. Le dio un codazo a mi madre. «Mira quién decidió aparecer, mamá». La viajera mundial. Yolanda se giró. Su rostro pasó de la sorpresa a una máscara de desdén en cuestión de milisegundos. Se alisó la falda y cruzó los brazos, preparándose para el ataque. «Vaya, Marisol», dijo mi madre, con esa voz que goteaba veneno disfrazado de preocupación. «Regresaste antes de tiempo. Pensé que te quedarías en Europa otro mes, gastando el dinero que tanta falta hace en esta casa». Me detuve a 2 metros de ellas. Miré mis maletas abiertas en la calle, mis planos arrugados bajo la rueda del camión. Luego las miré a ellas. «¿Qué significa esto, madre?», pregunté. Mi voz salió tranquila, demasiado tranquila. Cintia soltó una carcajada estridente, haciendo girar el vino en su copa. «¿Qué parece, genio?», se burló, dando un paso adelante. «Significa que ya no vives aquí». «Malas noticias, hermanita, te quedaste sin casa». «Hemos vendido la casa, Marisol», intervino mi madre, levantando la barbilla. «Hoy mismo se cerró el trato. Los nuevos dueños quieren ocupar la propiedad inmediatamente, así que, bueno, tuvimos que sacar tus tiliches». «¿Mis tiliches?», repetí, mirando una de mis maquetas destrozadas. «¿Vendieron mi casa?».
¿La casa que yo diseñé, que yo construí, que yo pagué ladrillo por ladrillo? Era necesario, dijo Yolanda, encogiéndose de hombros como si estuviera hablando del clima. Tu hermana tenía deudas. Deudas graves, Marisol. Gente peligrosa. No podíamos esperar a que tú, con tu egoísmo habitual, decidieras si querías ayudarnos o no. Así que tomé las riendas. Soy tu madre, sé lo que es mejor para la familia. ¿Mejor para la familia? La miré fijamente a los ojos. ¿O mejor para Cintia? Es lo mismo. Gritó Cintia, perdiendo la compostura por un segundo. Me iban a matar, estúpida. Debía 4 millones de pesos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me dejara matar mientras tú te paseabas por París? No estaba en París, dije suavemente. Donde sea que estuvieras, y cortó mi madre. El punto es que no estabas aquí. Y gracias a Dios que dejaste ese poder notarial en tu escritorio. Nos salvó la vida. Vendimos la casa, pagamos la deuda de tu hermana, y nos sobró un buen dinero para empezar de nuevo en otro lado. Lejos de ti y de tus juicios morales. Así que usaron un poder notarial, dije, asintiendo lentamente. ¿El que supuestamente firmé hace 3 años para trámites vehiculares? El mismo, sonrió Cintia, victoriosa. Aunque tuvimos que ajustarlo un poquito para bienes raíces. Pero bueno, detalles técnicos. Lo importante es que el comprador pagó en efectivo. Billetes grandes, Marisol. Un hombre de negocios, muy amable, no como tú. Miré hacia la calle. Un Audi negro, impecable, con vidrios polarizados, estaba estacionado discretamente a unos 50 metros. El motor estaba en marcha. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de ver cómo la trampa se cerraba. ¿En efectivo? Pregunté, fingiendo incredulidad. ¿Y ya firmaron? ¿Ya entregaron las escrituras? Todo firmado, sellado y entregado hace 1 hora, dijo mi madre, palmeando un maletín de cuero que tenía a sus pies. El dinero está aquí. Y la casa ya no es tuya. Así que, por favor, recoge tu basura de la calle y lárgate. No queremos escándalos frente a los vecinos. Cintia se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a alcohol y a perfume barato. Ahora eres una vagabunda, Marisol, susurró, disfrutando cada sílaba. La gran arquitecta, la perfecta, la que siempre nos miraba por encima del hombro, ahora no tiene dónde caerse muerta. ¿No es poético? Miré hacia el balcón de mi recámara, ese espacio que había diseñado específicamente para capturar la luz del atardecer. Recordé las horas que pasé eligiendo la madera, el color de los muros, la textura del piso. Todo eso, vendido por estas 2 mujeres para tapar los errores de una y la codicia de la otra. Sentí una risa burbujear en mi pecho. Al principio fue solo una exhalación, pero luego se convirtió en una sonrisa amplia, genuina. Cintia frunció el ceño, confundida. Retrocedió un paso. ¿De qué te ríes, idiota? Escupió. ¿Te volviste loca? Te acabamos de dejar en la calle. Yolanda también me miraba con recelo, agarrando el asa del maletín con fuerza. Marisol, no hagas escenas, advirtió. Vete con dignidad. No me río de locura, madre, dije, sacando mi teléfono del bolsillo. Me río de la ironía. Cintia tiene razón, es muy poético. Desbloqueé la pantalla. Eran las 5:05 de la tarde. El mensaje de Ramiro había llegado hacía 2 minutos, posiciones listas. Esperando tu señal. ¿Poético? Balbuceó mi madre, sintiendo que algo no encajaba en su narrativa de triunfo. Sí, respondí, levantando la vista y clavando mis ojos en los suyos. Poético porque creen que han ganado. Creen que han vendido mi casa. Creen que tienen 4 millones de pesos en ese maletín. Pero hay algo que no saben. ¿Qué cosa? Preguntó Cintia, su voz temblando ligeramente. Que yo no estaba de vacaciones, dije, borrando la sonrisa de mi rostro para dejar paso a una frialdad absoluta. Estaba esperando.
Y ese comprador, ese hombre tan amable que pagó en efectivo, no es quien ustedes creen. Para entender por qué sonreí mientras mi vida estaba tirada en la acera, tengo que llevarlos 2 semanas atrás. A la noche exacta en que mi familia dejó de ser mi familia y se convirtió en mi objetivo. Era un martes. Recuerdo que llovía en la Ciudad de México, esa lluvia pesada y gris que inunda las avenidas y pone a todo el mundo de mal humor. Mi madre había insistido en una cena familiar urgente. Yo sabía lo que eso significaba, problemas de dinero. Desde que mi padre murió hace 10 años, yo me había convertido en el cajero automático no oficial de la casa, mientras Cynthia se dedicaba a perseguir el sueño de ser influencer en Instagram, gastando más en ropa y viajes de lo que yo ganaba en 3 meses de proyectos arquitectónicos. Llegué a casa de mi madre, una casa que yo también pagaba, y encontré el ambiente denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Cynthia estaba sentada en el sofá, llorando desconsoladamente, con el maquillaje corrido manchando sus mejillas. Mi madre caminaba de un lado a otro, retorciéndose las manos. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, dejando mi bolso en la entrada. No hubo hola, ni cómo estás. Solo el drama inmediato. La van a matar, Marisol, gritó mi madre, lanzándose hacia mí. Esta vez es serio. Cynthia levantó la cabeza, hipando. Me metí en problemas, con unas inversiones, de criptomonedas y casinos online. ¿Cuánto? Corté, cansada de los eufemismos. Cynthia bajó la mirada. 4.200.000 pesos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué?, susurré. ¿4 millones? Cynthia, eso es más de lo que cuesta un departamento pequeño. ¿Cómo diablos? ¿Fueron los intereses?, chilló ella. Pedí prestado a unos tipos, prestamistas gota a gota. Me dijeron que si no pago en 2 semanas, me van a cortar los dedos uno por uno. Miré a mi madre, esperando que ella, por una vez, pusiera orden. Pero Yolanda me miró con esa expresión que yo conocía bien, la mirada de la expectativa. Marisol, hija, dijo, agarrándome de los hombros. Tienes que ayudarnos. ¿Ayudarnos? Mamá, no tengo 4 millones de pesos líquidos. Nadie tiene eso bajo el colchón. Pero tienes la casa, soltó mi madre. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y tóxicas. Me solté de su agarre, retrocediendo como si me hubiera quemado. ¿Mi casa?, pregunté, incrédula. ¿La casa que acabo de terminar? ¿Mi estudio? Es un activo, Marisol, dijo Yolanda, cambiando su tono a uno más práctico, casi comercial. Vale al menos 5 o 6 millones en esa zona. Si la vendemos rápido, podemos pagar la deuda de tu hermana y te sobra para comprarte algo más modesto. Tú eres talentosa, puedes construir otra. Pero tu hermana no tiene otra vida. No, dije. Fue una palabra simple, pero salió con la fuerza de un muro de concreto. ¿Cómo que no? Cynthia se levantó del sofá, la desesperación deformando su rostro. Es mi vida, Marisol. Son narcos. Me van a matar. Te advertí, Cynthia. Te advertí hace 1 año cuando empezaste con las apuestas. Te dije que no te iba a rescatar otra vez. Esa casa es mi trabajo, es mi esfuerzo de 10 años. No voy a prenderle fuego para calentarte a ti por tus errores. Eres una egoísta, gritó mi madre, y entonces sucedió. Plaf. La bofetada resonó en la sala silenciosa. Mi mejilla ardió, pero no tanto como mi orgullo. Mi madre me había pegado. No lo hacía desde que yo era niña. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor subir por mi cuello. Eres una desnaturalizada, escupió Yolanda, con los ojos desorbitados. Tu hermana en peligro de muerte y tú preocupada por unos ladrillos. Si tu padre te viera, se volvería a morir de la vergüenza. Si mi padre me viera, dije con voz temblorosa pero firme, se avergonzaría de ver en que has convertido a tu hija favorita, en una parásita inútil. Y a ti en su cómplice. Me di la vuelta para irme.
Mientras caminaba hacia la puerta, escuché el grito de mi madre a mis espaldas. «No creas que esto se queda así. Voy a salvar a mi hija, contigo o sin ti. Aunque tenga que pasar por encima de tu cadáver». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi casa, mi hermosa casa, acariciando las paredes, sintiendo que algo terrible se avecinaba. Sabía que mi madre no hablaba por hablar. Ella era capaz de cualquier cosa por Cynthia. A las 3 de la mañana, un ruido me despertó. Eran pasos sigilosos en la planta baja. Me levanté en silencio y miré desde la barandilla de la escalera. Eran ellas. Tenían llaves, por supuesto. Mi madre y Cynthia estaban en mi estudio, con linternas de celular. «Tiene que estar aquí», susurraba Cynthia. Vi dónde guardaba la carpeta azul. «Busca las escrituras, rápido», decía mi madre. «Y busca su identificación, el pasaporte, lo que sea. Necesitamos todo para el notario». «Mamá, ¿y si se da cuenta?» «Para cuando se dé cuenta, ya habremos vendido. Diremos que fue una emergencia, lloraremos un poco, le diremos que lo hicimos por amor. Ella es débil, Marisol siempre perdona. Al final, la sangre llama». Me quedé petrificada en la oscuridad. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. No estaban buscando dinero suelto. Estaban planeando venderme. Literalmente. Iban a robarme mi hogar, mi refugio, mi mayor logro, y esperaban que yo las perdonara por amor. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. O tal vez, algo se curó. La venda de la familia es lo primero, cayó de mis ojos y vi la realidad desnuda. No me amaban. Yo era un recurso para ellas. Una vaca lechera. Y cuando la vaca dejó de dar leche, decidieron sacrificarla para vender la carne. Podría haber bajado las escaleras gritando. Podría haber llamado a la policía en ese instante. Pero si lo hacía, mi madre lloraría, diría que fue un momento de desesperación, y yo, tonta de mí, probablemente retiraría los cargos. No. Necesitaba algo definitivo. Necesitaba extirpar este cáncer de mi vida de raíz. Regresé a mi cama en silencio. Y allí, mirando al techo en la oscuridad, tracé el plan. A la mañana siguiente, actué normal. Les dije que me sentía culpable, que necesitaba pensar. Les dije que me iría a Europa un mes por un proyecto urgente, para despejar la mente, y que cuando regresara hablaríamos de cómo solucionar la deuda. «Vete, hija, vete tranquila», dijo mi madre, con un brillo codicioso en los ojos. «Nosotras cuidaremos la casa». Ese mismo día, saqué todas las escrituras originales, mis identificaciones y objetos de valor sentimental pequeño. Los llevé a una caja de seguridad en el banco. En mi escritorio, dejé una carpeta muy visible etiquetada Propiedad, Documentos Originales. Dentro, puse fotocopias a color de alta calidad de las escrituras y entre las hojas, dejé accidentalmente varias hojas en blanco con mi firma trazada a lápiz, como si hubiera estado practicando. Era el cebo perfecto para una falsificación. Luego, hice la llamada más importante. «Ramiro», dije cuando mi viejo amigo de la universidad contestó. «Necesito un favor. Un favor grande. Necesito que te conviertas en un inversionista corrupto. Necesito que compres mi casa». No fui a Europa. Alquilé un Airbnb en Polanco, un departamento moderno en el piso 12, a solo 30 minutos de mi casa en Coyoacán. Desde allí, convertí mi laptop en mi centro de comando. Había instalado microcámaras y micrófonos ocultos en la sala, el comedor y mi estudio antes de irme. Durante 2 semanas, viví la vida de un fantasma, observando a mi propia familia a través de una pantalla. Fue una tortura masoquista, pero necesaria. Vi cómo, apenas salí con mis maletas hacia el aeropuerto, Cynthia abrió una botella de mi champagne para celebrar. «¿Se fue la bruja?», gritó, saltando en mi sofá. «A buscar los papeles». Las vi revolver mi estudio. Las vi encontrar la carpeta cebo. «Aquí están», exclamó Yolanda, besando las fotocopias como si fueran reliquias sagradas. «Dios aprieta pero no ahorca».
Lo que siguió fue una comedia de errores y degradación moral. Intentaron contactar a varios agentes inmobiliarios. Pero claro, sin mi presente, los agentes legítimos pedían poderes notariales, verificaciones de identidad, huellas dactilares biométricas. Piden demasiados papeles. Se quejaba Cynthia al tercer día, hablando por teléfono con uno de sus acreedores. No tengo el INE de ella, ¿se lo llevó? Necesito a alguien que no haga preguntas. Ahí fue cuando Ramiro entró en escena. Ramiro no es solo un abogado penalista brillante, es un actor nato. Se presentó no como abogado, sino como licenciado Guzmán, representante de un fondo de inversión privado que buscaba propiedades para mover capital rápido. En otras palabras, lavado de dinero. El perfil perfecto para lo que mi madre buscaba. Lo vi llegar a la casa a través de la cámara del salón. Llevaba un traje gris brillante, un reloj de oro, falso, excesivamente grande y una actitud prepotente. La casa tiene buena estructura, dijo Ramiro, golpeando las paredes con los nudillos. Me gusta. Quiero tirarla y hacer departamentos, pero el terreno vale. ¿Cuánto ofrece? Preguntó mi madre, ansiosa. 3.800.000. En efectivo. Billetes de 500 y 1.000. Sin preguntas, sin SAT, sin impuestos. Pero lo quiero ya. Esta semana. Cynthia casi se desmaya. Trato hecho. Un momento, dijo Ramiro, levantando una mano. Necesito certeza jurídica. Sé que la dueña no está. Necesito un poder notarial. Y necesito que la casa esté vacía cuando entregue el dinero. No quiero lidiar con inquilinos ni familiares. El poder, lo tenemos, mintió mi madre sin pestañear. Mi hija me lo dejó firmado antes de irse. Perfecto. Tráigame ese poder mañana y cerramos el trato. Esa noche fue la más dolorosa de ver. La cámara del estudio grabó en alta definición cómo Cynthia se sentaba en mi escritorio. Tenía las hojas en blanco con mi firma a lápiz que yo había dejado, y un poder notarial genérico que habían comprado en una papelería. Me tiembla la mano, mamá, decía Cynthia. No seas inútil, la regañaba Yolanda. Mira el trazo. Es una M amplia, luego un garabato hacia arriba. Practica. Hazlo igual. Esto es delito, mamá. Es falsificación. Solo es delito si nos atrapan. Y no nos van a atrapar. Marisol nos perdonará. Y si no nos perdona, ¿qué va a hacer? ¿Meter a su madre a la cárcel? Ella no tiene las agallas. Hazlo por tu vida, hija. Hazlo por mí. Vi a mi hermana, mi propia sangre, respirar hondo, tomar una pluma de tinta negra y trazar mi nombre sobre el documento legal falso. Una vez. 2 veces. Hasta que quedó perfecto. Listo, dijo Cynthia, levantando el papel. Ya eres dueña de la casa, mamá. Lloré esa noche en mi Airbnb. Lloré porque una parte de mí, la parte niña que quería ser amada, murió definitivamente al ver esa tinta secarse. Pero al amanecer, las lágrimas se habían secado. Solo quedaba la determinación fría del verdugo. El día de la venta, o sea, hoy por la mañana, Ramiro llegó con el maletín. El ambiente en la sala era tenso. Mi madre había sacado mis mejores copas de cristal. Licenciado Guzmán, un gusto, dijo Yolanda, empujando el documento falsificado sobre la mesa de café. Ramiro lo tomó. Lo examinó con una lupa de joyero que sacó de su bolsillo, un toque teatral que le había pedido. La firma parece legítima, dijo él. Lo es. Mi hija confía plenamente en mí, aseguró Yolanda. Muy bien. Ramiro puso el maletín sobre la mesa y lo abrió. A través de la cámara vi los fajos de billetes. Eran reales, pero no eran dinero sucio. Era dinero proporcionado por la Fiscalía como parte de una operación encubierta, cada billete marcado con tinta invisible y números de serie registrados. Ramiro había conseguido que un amigo fiscal autorizara la operación bajo la premisa de desmantelar una red de extorsión, los prestamistas de Cynthia y fraude inmobiliario.
Aquí hay 3.800.000 pesos, dijo Ramiro. Cuéntenlo si quieren. Cintia se lanzó sobre el dinero como un animal hambriento, acariciando los fajos. No hace falta, dijo ella, con los ojos brillando de codicia. Confiamos en usted. Una última cosa, dijo Ramiro, antes de soltar el maletín. Quiero que quede claro. Ustedes me están vendiendo esta propiedad con pleno conocimiento y consentimiento de la titular, Marisol de la Garza. ¿Es correcto? Totalmente, dijo mi madre. Ella nos suplicó que vendiéramos. ¿Y ella sabe que el pago es en efectivo y que yo tomaré posesión inmediata? Sí, ella sabe todo. Firme aquí, por favor. Ramiro sacó un contrato de compra-venta privado. Un documento que legalmente no valía nada para transferir la propiedad sin un notario público, pero que servía como prueba irrefutable de la intención de fraude. Yolanda firmó. Cintia firmó como testigo. La casa es suya, licenciado, dijo mi madre, entregándole las llaves. Mis llaves. Excelente, dijo Ramiro, cerrando su copia del contrato. Tienen hasta las 5 de la tarde para sacar las cosas de la arquitecta. A las 5:05, mis hombres vendrán a cambiar las cerraduras. No se preocupe, rió Cintia. A esa hora no quedará ni el polvo de ella. Se dieron la mano. El trato estaba cerrado. La trampa se había disparado y el cuello de mi madre estaba firmemente atrapado en el cepo, aunque ella todavía no sentía el dolor. De vuelta al presente. La calle Francisco Sosa, 5:05 de la tarde. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando un contraste absurdo con la violencia del momento. ¿Ese comprador no es quien creemos? Repitió mi madre, su voz perdiendo fuerza. ¿De qué estás hablando, niña? Es un inversionista. No, mamá, dije, dando un paso lateral para despejar la línea de visión hacia el Audi negro. Él no es un inversionista. Y ese dinero que Cintia está abrazando con tanta fuerza no es para pagar deudas. Es evidencia. Hice una señal con la mano. La puerta del conductor del Audi se abrió. Ramiro salió. Pero ya no llevaba el traje gris brillante de nuevo rico. Ahora vestía un traje azul marino, sobrio, impecable. Se había quitado las gafas de sol y se había puesto sus lentes de lectura. En su cuello colgaba un gafete oficial. Y no venía solo. Detrás del Audi, una camioneta blanca tipo panel encendió sus luces estroboscópicas. Rojo y azul. Rojo y azul. 2 agentes de la policía de investigación, con chalecos tácticos y armas largas al hombro, bajaron del vehículo y se posicionaron flanqueando a Ramiro. Cintia soltó un grito ahogado y dejó caer el maletín. El sonido pesado del cuero golpeando el cemento resonó como un disparo. «¡Es él!», gritó Cintia, señalando a Ramiro. «Es el licenciado Guzmán. Él nos compró la casa». Ramiro caminó hacia nosotras con paso firme. Se detuvo junto a mí y asintió levemente. «Buenas tardes de nuevo, señoras», dijo, con su voz de abogado, profunda y autoritaria. «Permítanme presentarme correctamente. Soy el licenciado Ramiro Méndez, abogado penalista y representante legal de la arquitecta Marisol de la Garza. Y en este momento actúo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México». La cara de mi madre se volvió del color de la ceniza. Abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. ¿Abogado? Graznó. Pero, firmamos. Nos diste el dinero. Ese dinero, dijo Ramiro, señalando el maletín en el suelo, es propiedad del Estado, utilizado en operaciones controladas. Ustedes acaban de recibirlo a cambio de una propiedad que no les pertenece, utilizando documentos falsificados. Mentira. Chilló Yolanda, recuperando su furia. Tengo un poder. Mi hija me lo dio. Marisol, diles que es verdad. Diles que tú me dijiste que vendiera. Miré a mi madre. Estaba desesperada, sudando, sus ojos saltando de mí a los policías. Yo nunca te di ese poder, madre, dije con calma. Y tengo la prueba.
Saqué mi teléfono y conecté un pequeño altavoz Bluetooth que llevaba en el bolsillo. ¿Quieren escuchar algo interesante?, pregunté. Presioné play. La voz de Cynthia llenó la calle, clara y nítida, grabada por el micrófono oculto en mi estudio. Me tiembla la mano, mamá. Esto es delito, es falsificación. Y luego la voz de Yolanda, inconfundible, solo es delito si nos atrapan. Hazlo igual. Marisol es débil, nos perdonará. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas, atraídos por las luces de la policía. Cynthia empezó a temblar violentamente. Una mancha oscura comenzó a extenderse por la entrepierna de sus jeans de diseñador. Se había orinado del miedo. «Nos grabaste», susurró mi madre, mirándome con una mezcla de odio y terror. «Espiaste a tu propia familia». «Protegí mi patrimonio de unos delincuentes», corregí. «Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron venderme». El oficial al mando se acercó. «Señora Yolanda, señorita Cynthia», dijo con voz monótona, «quedan detenidas por los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos oficiales, uso indebido de identidad y tentativa de despojo agravado. Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digan será usada en su contra». Uno de los agentes tomó a Cynthia del brazo. Ella colapsó, llorando a gritos. «No, no, no. Fue idea de mi mamá. Yo no quería. Mamá me obligó. Marisol, ayúdame. Esos narcos me van a matar en la cárcel». Yolanda, en cambio, intentó mantener su dignidad. Se sacudió el brazo del policía y se giró hacia mí. Sus ojos eran dos pozos de negrura. «¿Vas a dejar que se lleven a tu madre?», preguntó, usando su última carta, la culpa. «Te di la vida, Marisol. Te limpié el culo cuando eras bebé. ¿Y así me pagas? ¿Por una maldita casa?». Me acerqué a ella, invadiendo su espacio como ella había hecho tantas veces conmigo. «No es por la casa, madre», susurré, lo suficientemente cerca para que solo ella me escuchara. «Es por la traición. Es por los años de hacerme sentir menos. Es por golpearme cuando dije no. Es porque amaste más el dinero fácil que a tu hija leal. Te vas a arrepentir», siseó ella. «Te vas a quedar sola». «Mejor sola que mal acompañada», respondí. «Y no te preocupes por la casa. La voy a vender de verdad. Pero el dinero será para mí. Para mi nueva vida. Lejos de ti». «Esposas», ordenó el oficial. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de mi madre fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Más dulce que cualquier sinfonía. Las metieron en la patrulla. Cynthia gritaba como una niña pequeña llamando a su papá. Yolanda miraba al frente, rígida, con el orgullo roto pero intacto en su locura. Ramiro recogió el maletín del suelo y se lo entregó al oficial. «Buen trabajo, licenciado», dijo el policía. «Gracias, oficial. Nos vemos en el Ministerio Público para ratificar la denuncia». Cuando las patrullas se alejaron, con las sirenas apagadas pero las luces aún girando, me quedé sola en la acera. Ramiro se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien, Marisol?». Miré mis cosas tiradas en la calle. Mi sofá rasgado, mis maquetas rotas. Luego miré la casa. Las paredes seguían ahí. El diseño seguía ahí. Pero algo había cambiado. Ya no sentía que ese lugar fuera mi hogar. Se sentía como un escenario donde había ocurrido una tragedia. «Estoy bien, Ramiro», dije, y por primera vez en semanas, era verdad. «Estoy libre». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él, mirando el desastre. «Puedo llamar a unos cargadores para que metan todo de nuevo». Negué con la cabeza. «Que metan lo básico. El resto, que se vaya a la basura. Necesito cosas nuevas». Esa noche dormí en la casa, pero en el cuarto de huéspedes. No pude entrar a mi habitación principal.
El recuerdo de Yolanda invadiendo mi privacidad todavía flotaba en el aire como un mal olor. Al día siguiente fui al Ministerio Público. Ver a mi madre y a mi hermana detrás del cristal de seguridad, vestidas con el uniforme beige de los indiciados, fue surrealista. El juez fue implacable. Debido a la cantidad del fraude, casi 4 millones, y la premeditación evidenciada en los vídeos, les negó la libertad bajo fianza. El delito de fraude agravado y falsificación no permite salidas fáciles en el Código Penal actual. Se les dicta auto de vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, declaró el juez. Cintia se desmayó en la audiencia. Yolanda solo me miró, moviendo los labios sin sonido, maldita. Salí del juzgado y respiré hondo el aire contaminado de la ciudad. Nunca me había sabido tan dulce. Los días siguientes fueron una vorágine. Los prestamistas de Cintia, al enterarse de que estaba en la cárcel y que no había dinero, desaparecieron. No iban a arriesgarse a cobrarle a alguien que ya estaba en manos del sistema judicial, era carne podrida, para ellos. Irónicamente, la cárcel salvó la vida de Cintia, aunque ahora vivía el infierno de estar encerrada con criminales reales, sin sus filtros de Instagram ni sus lujos. En cuanto a la casa, intenté vivir allí un mes más. Pero cada rincón me recordaba la traición. Veía a mi madre en la cocina, a Cintia en el sofá. La arquitectura, que antes era mi orgullo, se había convertido en un mausoleo de malos recuerdos. Así que tomé una decisión radical. Vendí la casa. Esta vez de verdad, legalmente, a una pareja joven de arquitectos que prometió cuidar cada detalle. Con el dinero de la venta y mis ahorros, hice lo que siempre soñé pero nunca me atreví por no dejar sola a la familia. Me mudé a Tulum. Compré un terreno pequeño cerca de la selva, lejos del ruido turístico pero cerca del mar. Abrí mi propio estudio, Mar y Sol Arquitectura. Diseño casas ecológicas que respiran con la naturaleza, sin muros altos, sin secretos. Ha pasado un año. A veces recibo cartas desde el penal de Santa Marta a Catitla. Reconozco la letra picuda de mi madre en los sobres. Nunca las abro. Las quemo en una pequeña fogata que hago en mi jardín, y dejo que el humo se lleve las últimas toxinas de mi pasado. Mi abogado, Ramiro, vino a visitarme hace poco. Me contó que Cintia trabaja en la lavandería de la prisión para pagar su protección interna. Yolanda se ha vuelto muy religiosa y predica a las otras reclusas sobre el perdón, aunque sigue insistiendo en que es una víctima de una hija ingrata. Ramiro y yo tomamos mezcal bajo las estrellas. ¿Te arrepientes?, me preguntó él, mirando el fuego. Pensé en la pregunta. Pensé en el momento en que vi mis maletas en la calle. Pensé en la bofetada. Pensé en la firma falsa. Mucha gente diría que soy un monstruo, le dije. Que a la madre se le perdona todo. Que la sangre es sagrada. Tomé un sorbo de mezcal, sintiendo el calor en mi garganta. Pero la sangre solo es biología, Ramiro. La familia es lealtad. Y cuando rompieron esa lealtad, rompieron el vínculo. No me arrepiento de nada. Ellas eligieron su destino cuando levantaron la pluma para robarme. Yo solo dejé que la justicia hiciera su trabajo. Miré hacia la selva oscura y vibrante de vida. No soy una víctima, dije, sonriendo. Soy la arquitecta de mi propia paz. Y tú, que estás escuchando mi historia, si alguna vez sientes que tu familia te está consumiendo, que te están robando la vida poco a poco, recuerda, tienes derecho a cerrar la puerta. Tienes derecho a cambiar la cerradura. Y a veces, solo a veces, tienes derecho a dejar que la policía se lleve la basura. Gracias por escuchar.